Primer día de clase en Derecho Laboral. ¿Qué le dice a su alumno, futuros trabajadores o empresarios? Bueno, lo primero que les digo es que se lo dirán todos los profesores, pero que mi asignatura es la más importante que van a tener en su vida. Y además es que estoy convencida de eso, se lo comento, digo, bueno, ¿qué te preocupa a ti ahora mismo? Tú vas a terminar dentro de 2 o de 3 meses. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué te preocupa y todo? Busca un trabajo. Ahí entra el derecho del trabajo. O es que yo quiero montar una empresa. ¿Quieres montar una empresa? Necesitará gente que trabaje para ti. Ahí entra el derecho del trabajo. O sea que lo primero que vas a necesitar va a ser el derecho del trabajo. Y creo que no me equivoco, ¿eh? Yo creo que unas nociones básicas de derecho del trabajo deberíamos tener todos para funcionar por la vida. ¿Cuánto depende el derecho laboral de la ley de la oferta y la demanda? De la ley de la oferta y la demanda. Bueno, yo pienso que está un poco, la legislación va muy por detrás de la oferta y la demanda. Depende, se habla mucho, los políticos hablan mucho de qué van a hacer, van a dejar de hacer, pero después cuando llegan a la ley, primero es más difícil cambiarla, cuando la cambian, al final siempre la práctica busca un recoveco para salirse. Entonces debería depender más, debería adaptarse realmente, pero ni lo hace. A veces intenta cambiarlo, intenta cambiar la oferta y la demanda, pero también con poco éxito. Entonces sí, tristemente me acaba de hacer pensar, pero eso es un problema que tiene nuestro derecho del trabajo y en general las leyes, ¿no? Que van por detrás de lo que exige el día a día, ¿no? ¿Eso se ha notado sobre todo con el uso generalizado del teletrabajo? El uso generalizado del teletrabajo yo pienso que no ha afectado tanto, ¿eh? La gente que ya tenía una situación precaria porque tenían teletrabajo en situación de subordinación y realmente tenían que estar protegidos por el derecho del trabajo, pero no lo estaban, porque estaban en situación de fraude, le hacían hacerse autónomos, aprovechando que estaban en su casa, a pesar de que estaban subordinados y deberían ser trabajadores por cuenta ajena. Esa gente sigue en la misma situación. Y los que ya tenían un contrato de trabajo y los mandan al teletrabajo, siguen teniendo su contrato de trabajo. O sea que a ese nivel yo pienso que no ha afectado la situación del teletrabajo. Aparte, con respecto al teletrabajo, yo creo que se está hablando mucho de que el teletrabajo ha llegado. Yo no sé, una frase, no sé si la has oído tú, bueno, seguro que la has oído, porque esto ya se ha convertido en una muletilla, ¿no? El teletrabajo ha llegado y ha llegado para quedarse. Esto se dice ahora mucho. Bueno, pues en mi opinión, nuestra sociedad no asume todavía que el teletrabajo haya llegado para quedarse. Porque pienso que los empresarios, en general, siguen pensando mucho en el antiguo refrán del ojo del amo engorda al ganado, ¿no? Entonces piensan que si tienen al trabajador delante, va a rendir más. Entonces no acaba de gustarle el teletrabajo. De manera que yo pienso que cuando pase todo esto, volverán a exigirnos la misma presencialidad física que se exigía antes. ¿Gran parte del derecho laboral se va al traste con la globalización? En parte sí, pero en parte no. Hay muchos servicios que se pueden externalizar y eso es verdad, ¿no? Muchas veces nos hacen pensar que efectivamente todo se puede externalizar y nos dicen, bueno, mírate la ropa, las etiquetas, ¿de dónde viene tu ropa? De Taiwán, de China. Mira tú, ¿quién te atiende por teléfono? Pues una chica con acento peruano porque está en México, no sé, cualquier situación de estas, ¿no? Nos hacen pensar que eso puede ser así con todo, pero hay mucho trabajo que no se puede externalizar, ni se puede hacer desde lejos, ¿no? Y pensa, por ejemplo, todo lo que sea atención del campo, todo el tema agrícola, necesitas que la gente esté allí. El tema de servicios próximos, por ejemplo, que una cafetería, una hostelería,
esa gente tiene que estar aquí. La misma docencia que tanto se habla, que a partir de ahora el futuro va a ser un profesor dando clases de Estados Unidos y alumnos conectándose por todo el mundo, eso está muy bien como complemento, pero eso no es el día a día. La cercanía de un profesor en un aula, mientras más pequeña mejor, con menos alumnos, cercano, viendo las reacciones de las caras de cada alumno y atendiendo, eso no se compensa, eso no se puede hacer. Se puede hacer excepcionalmente a distancia, pero eso no es la realidad del día a día. Luego hay muchos trabajos que no se pueden externalizar y que la globalización no le influye tanto, ¿no? Ha escrito sobre el acoso laboral, ¿desde la teoría o desde la práctica? Es que yo creo que pocos trabajadores se libran o nos libramos de haber sufrido algún tipo de acoso en nuestra vida. Entonces, sí que es verdad que en algún momento de mi larga vida laboral ya he sentido algún tipo de acoso mínimo en mi situación laboral. En 30 años ya que llevo desde que terminé la carrera hasta la situación en que estoy hoy, ¿no? Entonces yo creo que siempre rara es la persona que se ha librado de algún tipo de acoso más o menos sutil. El sistema en el que se hace el acoso en las empresas es siempre el mismo. Lo hacen además los propios compañeros, no tanto los jefes. Entonces, esos son mecanismos al principio sutiles, pero que poco a poco, conforme se va dejando pasar, los mecanismos aumentan y llegan incluso a personas que se suicidan por estar sufriendo un tipo de acoso laboral en su empresa. Muchas veces el desenlace de un acoso continuado en el tiempo es el suicidio o problemas físicos, psicosomáticos, bueno, destrozos en la espalda, problemas de cuello, de columna, bajas laborales larguísimas. Muchas veces hay detrás una situación de acoso o en el trabajo o en la casa. El procedimiento es parecido y depende de dónde se esté desenvolviendo. ¿No defiende el derecho laboral del acoso? La teoría del derecho laboral nos defiende. El problema es que en muchas ocasiones el acoso es difícil probarlo, porque estamos ante personas, muchas veces son situaciones sutiles o actuaciones que se hacen sin testigo delante o sin poner por delante un papel. Entonces muchas veces es difícil probarlo, pero otras veces sí que se puede probar. De hecho hay ya muchas sentencias que están reconociendo la existencia de acoso. Y yo también observo que el hecho de las redes sociales y la facilidad que tenemos también con el correo electrónico, muchas veces el acosador, que suelen ser cautelosos, con la facilidad que tenemos para escribir un correo, muchas veces dejan por escrito su actividad, ¿no? Y entonces ahí sí es más fácil detectarlo. Cuando no se está dejando por escrito, es verdad que existe el problema de prueba, pero eso es difícil solucionarlo. Estamos en ello, el derecho está en ello, no solo el derecho español, a nivel internacional también se está en ello, pero bueno. Siendo un tema que usted ha trabajado, ¿qué subyace siempre detrás de todo acoso laboral? No siempre, muchas veces no siempre es lo mismo, pero bueno, yo creo que es como detrás de cualquier delito. Yo soy muy aficionada a las películas de asesinatos, de crímenes, de investigaciones, y te dicen, bueno, siempre detrás de un crimen está el dinero, el poder, los celos, el orgullo, ¿no? Pues yo creo que detrás del acoso laboral está lo mismo, ¿no? Primero, muchas veces una persona brillante o con potencial, porque esos son los que tienen el perfil de acosado. La persona que no es valiosa, no, en algún sentido, bueno, todos tenemos algún tipo de valía, ¿no? Pero la persona que no tiene un potencial, no es valiosa, no es sujeto de acoso porque nadie intenta quitarle el sitio. Pero cuando viene alguien con potencial, con inocencia, que se tiene al principio de cualquier trabajo, de la vida laboral, ¿no? Si las personas mediocres observan que viene alguien con ese potencial, piensan, me va a quitar el sitio, se va a poner por encima de mí. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Trabajar más? ¿Esforzarme más? Bueno, eso me exige un esfuerzo, es mucho más fácil hundir a esta otra persona. Entonces está la envidia, está el poder, no me quite el poder, está
muchas veces también pueden estar celos, ¿por qué no? Celos profesionales. Yo creo que como en cualquier tipo de delito o de conducta un poco ética, ¿no? El dinero también, ¿no? Sí. No solamente el poder, sino bueno, si va a promocionar él, a lo mejor me quita el puesto a mí y no voy a cobrar más dinero, ¿no? En el ámbito laboral, ¿las mujeres son más acosadas que los hombres? Depende del tipo de acoso. El acoso laboral lo pueden sufrir tanto hombres como mujeres. Es más fácil con personas que tienen determinado perfil, pues más inocentes, como con más potencial o como podríamos decir con menos autoestima, ¿no? Que se sienten más empoderadas. Cuando alguien se siente empoderado, le afectan menos determinadas cosas, ¿no? Entonces, reuniendo ese perfil, son tanto hombres como mujeres los acosados. Ahora bien, hay otros dos tipos de acoso, que es el que se llama acoso sexual y otro que es el acoso por razón de sexo, que sí lo sufren fundamentalmente las mujeres. El acoso sexual, porque aunque se hable de que las mujeres también ejercen este tipo de situación sobre los hombres y puede ocurrir, pero son excepcionales, mucho más frecuente que el acoso sexual lo sufran mujeres en el trabajo, incluso fuera, ¿no? Y después el acoso por razón de sexo es cuando para acosar a la persona se utilizan estereotipos relacionados con el sexo de esa persona. Entonces ese fundamentalmente lo sufren en el trabajo mujeres y homosexuales. ¿Por qué? Porque el estereotipo asociado con el homosexual o con la mujer en el trabajo perjudica. Sin embargo, el estereotipo relacionado con el hombre no perjudica en el trabajo. ¿Qué estereotipo relacionamos con el hombre? Pues tiene capacidad de líder, es muy autoexigente, tiene dotes de mando. Ese estereotipo en el trabajo te facilita la situación. Entonces, no es un instrumento que puedan utilizar contra el hombre. Utilizarán otro instrumento, pero el estereotipo no te lo pueden utilizar. En cambio, cuando eres mujer o cuando eres un homosexual, el estereotipo sí que te lo utilizan en contra. Por ejemplo, ya está esta, como tiene niños, va a estar todo el día enganchada al teléfono hablando con su madre. O esta no se va a quedar nunca, aprovecha cualquier motivo para irse porque se quiere ir de compra. Ese estereotipo que es falso en muchísimas ocasiones, es muy fácil utilizártelo. Usted se declara feminista, pero curiosamente ejerce un gran sentido del humor. Es que no es incompatible, es que yo pienso... ¿Cómo que no? Yo pienso El feminismo está constantemente cabreado. Parte del feminismo, pero también parte de los cristianos están continuamente cabreados, parte de los budistas están continuamente cabreados, parte de la gente de derecha está continuamente cabreada, parte de la gente de izquierda también. No podemos elevar la parte al todo. El feminismo es personas que piensan que tenemos que conseguir la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres. Yo creo que eso lo compartimos todos. Entonces, eso es, estoy convencida de que hay una situación de desigualdad, que hay gente que la niega. Yo creo que los que no son feministas es porque no son conscientes de que al día de hoy, de hecho, existe una situación de desigualdad y yo creo que hay que cambiarla. Pero eso no significa ni estar en contra de los hombres, ni pensar que todos los hombres son malos, ni estar enfadada. Bueno, podemos enfadarnos porque es verdad que esto avanza lento, pero también podemos enfadarnos porque avanzan lento otras muchas cosas, ¿no? Entonces, no es incompatible. Yo también tengo una larga experiencia laboral. No he conocido a ninguna mujer en toda mi vida laboral que gane menos que yo en mi mismo puesto. Es que el análisis no es exactamente ese. Primero, te digo que las hay, porque es que no es solo que yo las conozca, es que cada vez que analizamos una empresa, cuando se analiza a fondo el sistema retributivo de la empresa, muy pocas empresas no tienen brecha salarial. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como decir, el convenio colectivo va a decir 1.000 euros para el hombre, 800 para la mujer. Eso no lo dice ya el convenio colectivo. Esa fase ya la hemos superado, afortunadamente, hace muchos años también. Ya no es así, ya esa discriminación tan directa no se produce. Pero sí que se produce, por ejemplo, situaciones cuando se paga por encima de convenio, empresas que a profesiones masculinizadas, en las que solo hay hombres, cuando digo masculinizadas,
es que hay mayoría de hombres, pero en muchos casos solo hay hombres en un determinado tipo de puesto. Bueno, pues se le paga un complemento a ese puesto y sin embargo no se paga ese complemento a otras categorías que están feminizadas, que a lo mejor en el convenio tienen el mismo sueldo, pero voluntariamente la empresa decide que este tipo de trabajo pues, merece un plus y el otro tipo no lo merece, sin haberse parado a hacer ni un análisis del puesto, de las características que tiene, del esfuerzo que requiere o de la preparación que requiere. Eso ocurre muchísimo. Otras veces el propio convenio colectivo, como viene de situaciones tradicionales, se han ido subiendo sueldos, pero no se ha revisado si realmente ese salario fijado originalmente hace décadas se correspondía con el valor del trabajo, cuando tradicionalmente el trabajo que habitualmente hacen las mujeres se tendía a valorar menos que el trabajo que habitualmente hacían los hombres. Eso no se ha revisado. Como no se ha revisado, lo venimos arrastrando. Y entonces las categorías feminizadas, digo, limpiadoras, tradicionalmente tienen menos sueldo, son las que menos sueldo tienen de toda empresa, pero además tienen menos sueldo incluso que otras categorías masculinizadas, como puede ser conserje o puede ser administrativo en general, sin ser necesario tener estudios de administrativo. Si habitualmente están realizadas por hombres, se les fija un salario mayor por convenio. Entonces dice, ¿por qué? Incluso de hecho, en el caso de las limpiadoras, hay ya una conciencia dentro de las limpiadoras, habrá oído hablar del movimiento de las Kelly en los hoteles, sí, que incluso han llegado al Tribunal Supremo reclamando una diferencia con sus compañeros varones de categoría similar, a lo mejor de 5 euros al mes. Pero han llegado allí porque han dicho, es que no podemos consentir que se nos desprecie de esta manera. En otras ocasiones la diferencia normalmente es mayor, pero que han llegado ahí por 5 euros. ¿Pero por qué? Eso ocurre. Otra situación que ayuda a la brecha salarial, por ejemplo, cuando se negocian salarios, cuando ya se llega a un determinado nivel y están negociando el salario, y son secretos, la brecha salarial se dispara en muchas empresas al 30 y el 40% en puestos directivos. El puesto directivo que negocia la mujer está menos dispuesto a darle y además la mujer se conforma antes. Creo yo, vamos, no tengo otra explicación. En cambio, el que negocia el hombre, pues ya te digo que el salario se dispara. Entonces, si tú de verdad hubieras analizado, lo hubieras visto. El problema es que no lo analizamos y nos quedamos en, pues mi convenio dice lo mismo. ¿Peca el feminismo de victimización? Determinada parte del feminismo sí, pero como toda, no el movimiento, las personas pecamos de victimización. Pero yo creo que eso es aplicable a cualquier situación, te vuelvo a lo mismo. No podemos identificar la actitud de una determinada persona o de un grupo de personas con el conjunto. Claro que hay gente que se victimiza, entre hombres, entre mujeres, entre los de pueblo, los del campo. Yo recuerdo, mira, mi experiencia, hablo de mi padre, es la persona que, de las 3 personas que yo más he querido en mi vida, una es mi padre, pongo mi madre, o 4, ¿no? Pongo mi hija y poco más, ¿no? En ese círculo está mi padre. Era además una bellísima persona. Mi padre era de campo, era procurador, pero bueno, teníamos tierra, somos de pueblo y mi padre nunca le parecía bien que el tiempo que hacía. Si llovía, porque llovía, si hacía frío, porque venía temprano, si hacía calor, porque también. Nunca le parecía bien el tiempo. ¿Podemos decir que es que la gente del campo se victimiza? No, hombre. Hay gente más positiva, menos positiva. ¿Los sindicatos siguen anclados en el siglo XX? Pues yo creo que todos seguimos un poco anclados en el siglo XX. ¿Eh? Nuestra mentalidad, ¿tú crees que la mentalidad de la población ha pasado al XXI? Yo creo que sindicatos siguen anclados en el XX, muchas empresas ancladas en el XX. Tenemos situaciones laborales que nos parecen muy modernas, pero que en realidad son del XIX. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la situación de todos los trabajadores de plataformas digitales,
desde mi punto de vista, una forma moderna de la misma situación de semiesclavitud que tenían los trabajadores de la industria del siglo XIX. Te obligan a darte de alta como autónomo, tienes una jornada increíble, con su bicicletita, llueva, haga frío, cobertura mínima. Bueno, los tribunales están reaccionando ya a esto y están diciendo que efectivamente son trabajadores por cuenta ajena y tienen que tener la protección del derecho al trabajo, pero tú piénsalo, esa situación. Sí. Como profesora también es testigo de las nuevas generaciones, ¿no? Cara a cara, día a día. ¿Podemos ser optimistas de cara al futuro? Yo confieso que adoro al conjunto de la gente joven. Yo lo que veo en mis alumnos, en la mayoría de mis alumnos, veo gente comprometida, veo gente muy formada, veo gente preocupada por el planeta, preocupada por sus mayores, preocupadas por su futuro. Yo veo eso. También veo, cuando nos salen las noticias, pues gente que organiza un botellón en Valencia con 200 personas y son gente joven. También veo gente que el viernes por la noche su mayor ilusión es emborracharse. Veo todo eso, pero veo mucha gente valiosa. Yo no creo que los jóvenes de hoy estén menos formados, menos responsables que lo que éramos hace unos años. Hemos maleducado a los jóvenes y les hemos hecho creer que la vida es muy fácil, pero se van a pegar la torta un poco más tarde de lo que la pegamos nosotros, pero sus valores en general son muy parecidos a los que teníamos nosotros. Les espera una torta más gorda que la que nos llevamos. Pero fuera, aparte de eso, yo veo mucha buena gente y disfruto mucho de estar con mis alumnos. Me gusta además enterarme, bueno, de cómo van las cosas y de qué es lo que les interesa. Me enriquece muchísimo, porque te entra la curiosidad, ¿no? Esto que tanto les gusta o que tanto les preocupa, pues yo voy y lo busco, me enriquece. Hay que conocerlo. Algunas cosas no, ni de los mayores ni de los pequeños, pero yo soy muy optimista, la verdad, con respecto a los jóvenes y a los mayores también. Volviendo al derecho laboral y concretamente a los legisladores, ¿no? A los políticos en este caso. El problema de los políticos es que muchos de ellos no han tenido que defender nunca una nómina ni pagar autónomo. Pues vamos, yo eso estoy convencida, pero aunque no lleguen a legisladores, aunque se queden en el camino, sus propuestas, es que es muy triste, pero es que además cuando llega el momento de que tienen que hacerlo, las propuestas que han hecho no llegan a lo que dicen. Aparte que no es tan fácil como ellos nos lo plantean. Todos los políticos nos venden que van a hacerlo todo maravilloso. Si lo escuchamos, yo votaría todo. Nos van a quitar el paro, el dinero va a crecer de los árboles. Yo me pregunto, ¿cómo lo vas a hacer? Cuando preguntas cómo lo vas a hacer y te lo cuentan, dices, pero bueno, esto es de chiste. Porque para mí los recursos me recuerdan mucho a una manta. Cuando teníamos antes las mantas en las camas de matrimonio, ahora tenemos edredones y sobre edredón por todos sitios. Pero antes teníamos mantas en una cama de matrimonio, se daba uno la vuelta, tiraba de la manta y el otro se le iban los pies. O te tirabas por arriba, se te quedaban los pies abajo, te tapaban los pies y se te quedaba la cabeza. Pues un poco la vida es eso. Si, bueno, pues vamos a conseguir el salario mínimo para todo un salario mínimo para todo el mundo alto, que atienda sus necesidades, tal y cual. Vale, lo haces así, como el dinero es el que es, la situación es la que es, se quedan fuera otros. Entonces la empresa cierra porque no puede pagar esos recursos. Vamos a conseguir, entonces es muy difícil. No es tan fácil como voy a subirle el sueldo a todo el mundo, voy a darle seguridad social a todo el mundo, la pregunta es de dónde sacar el dinero. No se lo voy a quitar a este, pues, voy a poner los impuestos más altos a los ricos. Bueno, pues se te van a ir los ricos a otro sitio, te quedas con menos ricos, menos dinero, por ponerte cuestiones mínimas. O sea, es que no es tan fácil como nos lo están contando. Entonces, no sé, primero tendrían que estar menos vinculados por el conseguir votos, porque al final lo que le consigue votos es eso, yo te voy a sacar de donde estás y vas a tener mucho más dinero, pues vas a gastar, bueno, ¿de dónde, no? Pues ahí consiguen el voto. Cuando llegan, primero ni saben hacerlo muchos de ellos, y segundo es que no es tan fácil como pensaban. Así que bueno, en eso no soy tan optimista, fíjate. Teresa Velasco, muchas gracias por estar con La Voz de Córdoba. Bueno, gracias a vosotros, siempre. Además os sigo, me encantan todas las actividades que tenéis, os doy la enhorabuena porque yo creo que enriquece mucho a una ciudad, como en este caso es Córdoba, el contar con un medio como vosotros.
Así que muchas gracias.